En las profundidades de la tierra, bajo el caudal de uno de los ríos más emblemáticos de la historia, la Biblia nos dice que algo está atado. No es una leyenda, ni una metáfora, sino 4 ángeles poderosos y reales, retenidos por Dios mismo, esperando el momento exacto. No un año, ni una década, sino una hora, un día, un mes y un año señalados. Apocalipsis 9:14, libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Estos no son mensajeros de paz, no son portadores de esperanza. Su liberación marcará uno de los momentos más aterradores de la historia de la humanidad, la muerte de 1/3 de la humanidad. ¿Quiénes son? ¿Por qué están atados? ¿Y qué sucede cuando resucitan? En este video, exploramos uno de los misterios más ocultos e inquietantes de la Biblia sobre el fin de los tiempos. Una profecía que conecta Génesis, el mundo antiguo, el libro de Enoc y los toques finales de trompeta del Apocalipsis. Prepárate para un viaje a través de profundidades de la guerra espiritual bíblica y el desarrollo del plan del juicio divino. ¿Quiénes son los ángeles encarcelados en el río Éufrates? La Biblia revela un misterio oculto. Comencemos. El libro de Apocalipsis es un tapiz divino tejido con símbolos, números, visiones celestiales y trastornos terrenales. Cada palabra está cargada de peso profético y cada imagen dice mucho, pero entre sus muchas escenas apocalípticas destaca un pasaje inquietante, escalofriante y misterioso, el capítulo 9, versículos 13 a 15. El 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: «Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Así que los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, fueron liberados para matar a la 1/3 parte de la humanidad. Hagamos una pausa. Esto no es poesía alegórica. Esto no es lenguaje simbólico, abierto a una amplia interpretación. Este es un anuncio profético directo de un juicio venidero ejecutado por 4 seres específicos. Y estamos diciendo algo asombroso. Estos ángeles están atados, encadenados, retenidos, confinados a una ubicación geográfica, el gran río Éufrates. Están programados para ser liberados en un momento preciso, no solo un año o una era, sino una hora literal, un día, un mes y un año. Esto habla de intencionalidad. Esto habla de un calendario divino, una cuenta regresiva ya en marcha. No están sueltos, no son libres de vagar. Están impresionados, esperando la liberación divina. ¿Y qué sucede cuando son liberados para matar a 1/3 de la humanidad? Este es un juicio masivo de alcance global, el tipo de devastación no vista desde los días de Noé. Pero hay algo aún más profundo en la Biblia. Los santos ángeles de Dios nunca son descritos como atados. Son mensajeros, ministros, guerreros. Están en la presencia de Dios, van a donde son enviados y ejecutan su voluntad. Voluntad sin resistencia, pero estos ángeles están atados, lo que implica desobediencia, rebelión o peligro. Los ángeles solo aparecen en contextos muy específicos, siempre relacionados con juicio y restricción divina. Por lo tanto, surge naturalmente la pregunta: ¿quiénes son estos 4 ángeles? ¿Por qué están impresionados? ¿Qué sucedió en el pasado que justificó una liberación futura tan aterradora? Podrían ser la misma clase de seres de los que Pedro y Judas hablaron sobre ángeles que pecaron y ahora están reservados para el juicio, o existe una historia aún más antigua, una historia que se remonta al principio de la corrupción humana, una historia que yace oculta en las sombras del Génesis. Para entender quiénes podrían ser estos ángeles encarcelados en el Éufrates, necesitamos remontarnos a los primeros días de la historia humana, antes del diluvio, antes de Abraham, antes de la ley o los profetas,
Hubo un momento extraño y controvertido en Génesis 6, 1-2, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y las hijas fueron nacidos de ellos. Los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran atractivas y tomaron como esposas a cualquiera que eligieran. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también más tarde, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas del hombre y les dieron hijos. Estos fueron los hombres poderosos de la antigüedad, los hombres de renombre, quienes fueron estos hijos de Dios a lo largo de la antigua tradición judía y confirmados por el pensamiento cristiano primitivo. Estos son seres angelicales, observadores celestiales que dejaron su posición celestial y cruzaron un límite prohibido. Hicieron lo que nunca estaba permitido. Tomaron esposas humanas y tuvieron descendencia. Los Nefilim, una raza de gigantes violentos y corruptos, no eran solo amenazas físicas, sino una contaminación espiritual de la raza humana, un linaje híbrido, un ataque directo al diseño de Dios para la creación. El resultado, Génesis 6, 5-7. El Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y dijo: Raeré del hombre a los ángeles caídos que he creado, porque yo soy, lamento haberlos creado. Esta rebelión angelical contribuyó a provocar el diluvio, el juicio más severo sobre la humanidad hasta ese momento. Pero ¿qué pasó con los ángeles que hicieron esto? ¿Vagaban libremente? ¿Fueron destruidos? El Nuevo Testamento nos da la respuesta en Judas 1:6, y los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su morada. Él los ha mantenido en prisiones eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a fosos de oscuridad, reservados para el juicio. Estos son algunos de los versículos más específicos y aterradores sobre los ángeles caídos en toda la Escritura. Analicémoslo. Abandonaron su morada, rechazando sus límites divinos. Dios respondió encarcelándolos, no temporalmente, sino en cadenas eternas bajo la oscuridad. Su ubicación es un lugar tan severo que se le da un nombre, Tártaro, un término griego a menudo asociado con el abismo más profundo del inframundo. Esto significa que la Biblia describe claramente una categoría de ángeles caídos, no demonios, que vagan libres, pero son rebeldes encarcelados, encerrados esperando el juicio final. Y aquí está la conexión. ¿Podrían los 4 ángeles de Apocalipsis 9 estar atados bajo? El Éufrates se encuentra entre este mismo grupo, al igual que los ángeles de Génesis 6. No son libres, sino restringidos, como los ángeles que Judas y Pedro mencionan. Están esperando un juicio específico, y al ser liberados, no imparten misericordia, sino que matan a 1/3 de la humanidad. Este no es el ministerio de los santos ángeles de Dios, sino el desatar la ira. Si bien la Biblia no nombra a estos 4 ángeles, el precedente es claro. Hay ángeles caídos que cometieron una grave rebelión, fueron condenados a juicio y un día serán liberados, no para redimir, sino para destruir. El libro de Apocalipsis nos dice exactamente cuándo llegará su hora. La ubicación mencionada en Apocalipsis no es aleatoria, es muy específica. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis 9:14. ¿Por qué el Éufrates? Es más que un simple río, es uno de los ríos más significativos de todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Actúa como una especie de eje geográfico y espiritual, Génesis 2:14. El 4.º río es el Éufrates. El Éufrates es uno de los 4 ríos que fluían del Edén, parte del diseño original de la creación de Dios. Comienza como un río de vida y belleza que fluye del paraíso que Dios plantó para la humanidad, pero con el tiempo se convierte en algo completamente distinto.
Evoluciona de un río de bendición a un río de división, conflicto y juicio. En la Biblia, el Éufrates a menudo sirve como límite tanto físico como espiritual. Era la frontera oriental de la tierra que Dios le prometió a Abraham, Génesis 15:18. Separaba a Israel de los poderosos imperios enemigos Asiria, Babilonia y Persia. Marcaba el límite de la herencia del pacto frente al dominio de las naciones paganas. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de ángeles atados al Éufrates, puede simbolizar fuerzas contenidas justo más allá del límite del pueblo del pacto de Dios, esperando abrirse paso. Jeremías 46:10. Pero ese día pertenece al Señor Dios de los ejércitos, un día de venganza. La espada devorará y se saciará, porque el Señor Dios de los ejércitos ofrece un sacrificio en la región norte, junto al río Éufrates. Aquí, el Éufrates es el escenario de la venganza divina, un campo de batalla donde el juicio se derrama contra las naciones rebeldes. Y de nuevo en Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino para los reyes del este en los últimos días. El Éufrates se secará, abriendo un camino para los reyes invasores. Esto prepara el escenario para el conflicto mundial final, el Armagedón. Así vemos un patrón. El Éufrates comienza como un río del paraíso, se convierte en un límite de pacto y rebelión, y luego se transforma en un canal de juicio e invasión. Podría ser que el Éufrates no sea solo un lugar histórico, pero también una falla espiritual, un lugar donde los decretos celestiales se enfrentan a los reinos de las tinieblas. Un portal o prisión donde las fuerzas rebeldes están atadas hasta la hora de la liberación. En la antigua creencia mesopotámica, la misma región del Éufrates, se creía que el inframundo tenía puertas y ríos que separaban dimensiones. Si bien no basamos la teología en la mitología, es intrigante que la profecía bíblica se superponga estratégicamente con estas perspectivas antiguas. Dios pudo haber elegido el Éufrates deliberadamente como una barrera simbólica y literal. Es el umbral divino, la última línea antes de que se desate el caos. Así que cuando el Apocalipsis dice que 4 ángeles destructivos están atados en el Éufrates, indica más que una ubicación. Significa que estas fuerzas están restringidas justo más allá del límite de la civilización humana, retenidas en la frontera de la gracia y el juicio de Dios. Y cuando sean liberadas, se abrirán las compuertas de la ira. Repasemos la inquietante frase de Apocalipsis 9:15. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Observen la precisión aquí. Estos seres no fueron simplemente atados y olvidados. Fueron preparados intencionalmente, reservados para este momento exacto de la historia, la hora, el día, el mes, el año, ni temprano ni tarde. El juicio divino está programado. Estos 4 ángeles tienen una misión. Es aterrador liderar un evento que resulta en la muerte de 1/3 de la humanidad. La pregunta es ¿quiénes son? No se les llama mensajeros ni siervos de la luz. No se les ve en el cielo. Alabando a Dios, son peligrosos y usados como instrumentos de ira. Exploremos las 2 interpretaciones principales. La primera, los vigilantes del libro de Enoc. Si bien no forma parte del canon bíblico, el libro de Enoc ofrece una perspectiva del pensamiento judío antiguo. Y se menciona explícitamente en Judas 1:14-15, lo que le da cierta relevancia profética en la narrativa de Enoc. Un grupo de 200 ángeles llamados vigilantes descendió a la tierra. Antes del diluvio, se aparearon con mujeres humanas, creando una raza de gigantes o nefilim. Estos ángeles enseñaron conocimiento prohibido, brujería, astrología y fabricación de armas, corrompiendo a la humanidad por esta rebelión. Fueron juzgados por Dios y encarcelados en el abismo hasta el juicio final.
Primero, Enoc 10, 12 a 13, los atan por 70 generaciones bajo las rocas de la tierra hasta el día de su juicio y su fin. Ángeles familiares, atados en la oscuridad, encarcelados para un juicio futuro, liberados. En los últimos días, esto se alinea estrechamente con Apocalipsis 9. Es muy posible que los 4 ángeles en el Éufrates sean vigilantes de alto rango, líderes entre los 200, cuya liberación desata un juicio sobrenatural sobre el mundo. No son demonios comunes, sino antiguos poderes sellados desde los primeros días del pecado humano. Número 2. Principados de juicio. La segunda posibilidad se basa en Daniel 10 y 12, donde encontramos principados espirituales. Daniel 10, 13. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Este versículo revela una guerra invisible, príncipes angelicales que gobiernan naciones y regiones. Estos no son solo demonios menores, son poderes cósmicos asignados sobre imperios enteros, como Persia, Grecia y más, originalmente encargados de supervisar los antiguos reinos del Éufrates. Babilonia, Asiria, Persia o incluso la caída sumeria. Su poder es territorial, su influencia es histórica y ahora su liberación desencadenará una nueva guerra global. Pero aquí está la diferencia clave: estos ángeles están atados, lo que nos dice algo vital. No están actuando bajo la comisión diaria de Dios como Miguel o Gabriel. Su restricción actual implica que no son siervos leales, son peligrosos y necesitan ser retenidos hasta que Dios permita su papel en el juicio final. Esto nos lleva a una verdad teológica importante. Solo porque Dios use a alguien no significa que sea santo. Isaías 10, 5 a 6 describe a Asiria como la vara de mi ira, aunque Asiria era pagana. Habacuc 1, 6 dice: Dios levantó a caldeos como una nación amarga y apresurada para castigar a Judá, pero no son justos. Son agentes de la ira usados por Dios, pero no sometidos a Él, como una tormenta desatada. Son devastadores, pero como un rayo, solo golpean donde Dios lo permite. Nos recuerdan que Dios es soberano sobre todos los poderes, incluso sobre aquellos que se le oponen, y cuando estos 4 sean finalmente liberados del Éufrates, el mundo conocerá el peso completo del juicio divino. Asumamos el peso de este juicio. Apocalipsis 9, 16 a 18. El número de las tropas montadas era el doble de 10,000. Oí su número. Los caballos y jinetes que vi en mi visión se veían así. Sus corazas eran de un rojo intenso, azul oscuro y amarillo como el azufre. Una tercera parte de la humanidad murió por las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salieron de sus bocas, que suman 200 millones, ya sea literal o simbólicamente, son inimaginables en escala en la época de Juan, que superaba con creces la población total de la tierra, lo que significa que esto pretendía impactar. Su lenguaje apocalíptico describe un evento global de proporciones catastróficas. Esto no es solo una batalla, no es una guerra común, es un juicio divino liderado por seres sobrenaturales, ejecutado por un ejército no completamente humano, que causa la muerte de 1/3 de la población mundial. Consideren la gravedad de esto: 1/3 de la humanidad, miles de millones de vidas desaparecidas, regiones enteras del mundo, ciudades devastadas en llamas, humo que oscurece el sol, el aire lleno de veneno sulfúrico, como el juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero a escala global. Esto evoca ecos aterradores de juicios pasados. Las plagas de Egipto, fuego del cielo, agua convertida en sangre, la muerte de los primogénitos, el diluvio de Noé, cuando Dios exterminó a toda carne viviente, excepto a una familia justa, caída de Sodoma, donde fuego y azufre llueven sobre los malvados. Y sin embargo, esto es aún mayor. Esto no es una advertencia, es la consecuencia de siglos de rebelión, idolatría y ceguera espiritual. Y estos ángeles, una vez atados, ahora dirigen un ejército de juicio. El fuego, el humo y el azufre, ya sean literales o simbólicos, representan una destrucción irresistible e ineludible. Algunos eruditos ven esto como algo sobrenatural. Otros creen que podría simbolizar una horda demoníaca o incluso una guerra humana impulsada por fuerzas infernales. Cualquiera que sea la interpretación, el resultado es la misma muerte masiva, terror global, un mundo sometido. Pero quizás el versículo más trágico de todo Apocalipsis 9 es Apocalipsis 9:20.
El resto de la humanidad que no murió a causa de estas plagas, aún no se arrepintió de las obras de sus manos, a pesar de todo. A pesar del horror, las señales, la inconfundible mano de Dios, los sobrevivientes permanecen desafiantes, se aferran a sus ídolos, continúan en la hechicería, se entregan al asesinato, la inmoralidad sexual y el robo. Este es un juicio sin transformación, un sufrimiento sin rendición. No claman por misericordia, endurecen sus corazones, al igual que el faraón en Egipto, Éxodo 9:12. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y no escuchó, incluso cuando las plagas consumieron su reino, no cedió, y ahora, en los últimos días, la humanidad repite la misma tragedia. Dios no se deleita en la destrucción, sino que desea el arrepentimiento, pero cuando los hombres rechazan la misericordia durante suficiente tiempo, el juicio llega. Este momento en Apocalipsis es un punto de inflexión. Los poderes restringidos del abismo ya no están restringidos. El escenario mundial está ahora dominado por una guerra sobrenatural, y la humanidad se enfrenta al costo de la rebelión. Pero incluso entonces, Dios deja espacio para el arrepentimiento. Esa es la misericordia dentro del juicio, y sin embargo el mundo no la acepta. En este punto del video, muchos espectadores probablemente se pregunten, espera, ¿de verdad estamos diciendo que hay ángeles literales encadenados bajo un río? Es una pregunta justa después de todo. El Apocalipsis está lleno de simbolismo, dragones, bestias, estrellas que caen del cielo, candelabros que representan iglesias. ¿Es esta parte del libro simbólica o deberíamos tomarla literalmente? Analicémosla. Primero, ¿qué dice la Biblia sobre el encarcelamiento espiritual? Lejos de ser metafórico, la Escritura es clarísima. Dios no solo ha permitido que algunos ángeles caídos vaguen, sino que también ha retenido a otros en prisiones espirituales. Apocalipsis 20, 1-3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Aquí, Satanás mismo está literalmente atado, encerrado en el abismo, un término usado constantemente a lo largo de las Escrituras para referirse a un pozo sin fondo, un lugar de confinamiento para espíritus rebeldes. Lucas 8:31. Los demonios le rogaron repetidamente a Jesús que no les ordenara entrar al abismo. Incluso los demonios temían el abismo. Conocían que era real, no metafórico, un lugar de tormento consciente y restricción, no de aniquilación. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su debido dominio, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. 2 Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad. Estos versículos juntos muestran una imagen consistente. Algunos ángeles caídos actualmente no están activos en la tierra, están en confinamiento espiritual, esperando ser liberados. Y cuando sean liberados, ¿por qué el Éufrates fue liberado? No es para traer paz, sino juicio. Pero ¿por qué un río? ¿Por qué el Éufrates? Aquí es donde se vuelve aún más intrigante. El río Éufrates puede no ser simplemente una vía fluvial en Oriente Medio, sino también una frontera espiritual, un umbral entre reinos, así como el Edén tenía puertas, y así como el cielo y el infierno tienen ubicaciones y límites, el Éufrates puede cumplir una doble función. Literal, un lugar físico en la tierra vinculado a civilizaciones antiguas, espiritual, una puerta de entrada, un sello de prisión o un velo dimensional sobre el abismo. Esto no es inédito. La Biblia a menudo habla de lugares naturales con profundidad espiritual. El monte Sí, donde el cielo y la tierra se encontraron, y Dios descendió en fuego. El río Jordán, donde ocurrieron transiciones divinas, por ejemplo al cruzar a la tierra prometida, el bautismo de Jesús, el valle de Hinnom, la Gehenna, un lugar real que Jesús usó para describir el infierno mismo. Así que sí, el Éufrates puede ser tanto literal como simbólico. Es un lugar pero también un portal, una prisión, una entrada sellada por Dios esperando ser abierta en el momento señalado. ¿Son estos ángeles reales en una prisión real? Todas las señales apuntan a que sí.
Si bien las imágenes del Apocalipsis son simbólicas en muchos lugares, la teología detrás de estos juicios es consistente con la verdad literal. Dios ata, encadena, restringe y libera seres espirituales en su línea temporal, y si ató a Satanás, si encarceló a los vigilantes, si expulsó a los demonios que rogaron no ser arrojados al abismo, entonces no es difícil creer que 4 ángeles destructivos responsables de una catástrofe global estén ahora mismo retenidos en algún lugar, posiblemente bajo el Éufrates. Ojos que no ven, corazón que no siente, pero completamente real. Esto no es fantasía, es una realidad sobrenatural revelada en la palabra de Dios. Y cuando suene la 6ª trompeta, lo que una vez estuvo atado será desatado, lo que estuvo restringido se convertirá en el mayor terror que el mundo jamás haya visto. Así que la pregunta no es si es literal, sino si estamos listos para lo que viene ahora que hemos explorado esta increíble profecía. La pregunta sigue siendo, ¿qué significa esto para nosotros? Seamos claros, la visión de 4 ángeles atados bajo un río, comandando un ejército de 200 millones de personas y causando la muerte de 1/3 de la humanidad, es aterradora, pero para el creyente, este pasaje no pretende provocar miedo, sino despertarnos y recordarnos que el día del Señor está cerca. Lucas 21, 26, 28. La gente desmaya de terror, aprehensiva por lo que viene sobre el mundo, pero cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza, porque su redención se acerca. Cuando el mundo entra en pánico, la Iglesia se prepara. Cuando otros huyen despavoridos, nos mantenemos firmes en la fe. Porque detrás de cada trompeta de juicio, detrás de cada sello de ira, detrás de cada jinete del Apocalipsis, hay un Rey justo que se prepara para restaurarlo todo. Estos ángeles no son agentes del caos, son instrumentos de justicia. Su misión no es aleatoria, sino que está en el momento preciso. Su liberación no es una derrota, sino un paso hacia la victoria. Incluso en el juicio, Dios es soberano. Incluso en la ira, recuerda su misericordia. Esta profecía nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿vivimos como si Jesús pudiera regresar en cualquier momento? ¿Nos distrae la comodidad o nos impulsa la convicción? ¿Oramos con urgencia o ignoramos las señales? Romanos 13, 11 a 12. La hora ya ha llegado para que despiertes de tu letargo, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. La noche casi termina, el día está casi aquí. Dios nunca revela juicio, solo para información, lo revela para guiarnos a la transformación. Por eso Jesús advirtió repetidamente a sus seguidores que velaran, estuvieran preparados y permanecieran fieles. Mateo 24, 44. Por lo tanto, también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no esperan. Los 4 ángeles en el Éufrates no son folclore, no son cuentos de hadas simbólicos, son reales y forman parte del plan final de Dios. Su historia no es solo una advertencia para los malvados, es un llamado de atención para la Iglesia. 1 de Pedro 4, 7. El fin de todas las cosas está cerca. Por lo tanto, estén alerta y sean sobrios para que puedan orar. Este no es el momento de una fe superficial. Este es el momento de arrepiéntete para reenfocarte y vivir como si la eternidad fuera real, porque lo es. Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, pero hay buenas noticias. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, no solo los justos, no solo los religiosos. Cualquiera que se vuelva a Él con humildad y fe puede ser rescatado. Así que estarás listo cuando suene la trompeta. ¿Esperarás al Rey o te esconderás de su ira? Esta profecía no se trata solo de los ángeles, se trata de ti y de lo que elijas hacer con el tiempo que aún te queda.
Dale like a este video si te abrió los ojos a una verdad que no habías visto antes. Comenta abajo, ¿crees que los 4 ángeles ya están atados o han sido liberados? Comparte este video con alguien que necesite saber lo que la Biblia realmente dice sobre el fin de los tiempos, y no olvides suscribirte para más información. Documentales basados en la Biblia que exploran los misterios ocultos de las cronologías proféticas de las Escrituras y la esperanza eterna que se encuentra en Jesucristo.